Esta es una charla patrocinada por Capullo Plus y está a cargo del ingeniero Ricardo Bernadas. El ingeniero Bernadas es profesional con casi 40 años de experiencia en producción, formulación y uso de aceites y grasas vegetales, con experiencia en industria alimentaria y graduado en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Los dejo con el ingeniero Bernadas y recuerden anotar en mi espacio de preguntas y respuestas si surge alguna. Bueno, muchas gracias, Catalina. Muy buenos días para todos. Aquí en la mañana de sábado vamos a dar o a intentar explicar un poquito en referencia a lo que son las grasas trans. Muy buenos días, les repito, y muy buenas tardes también para todos los que se encuentran en Europa. Bueno, seguidamente vamos a iniciar a dar la explicación muy rápidamente. Tenemos solo media hora para poder explicarles de qué se tratan las grasas trans y en general un poquito más, ampliar un poquito más sobre aceites y grasas en general. Voy a participarles ya la pantalla. ¿La estás viendo? Ok, aquí voy a explicarles que Inolasa es una empresa que ya tiene un poquito más de 34 años de estar operando en nuestro país, pero para darles una mejor idea de qué es Inolasa, voy a presentarles un video, un cortito video, dura aproximadamente 4 minutos, que nos va a dejar más claro de qué se trata esta empresa, esta industria en Costa Rica, muy importante, dedicada al procesamiento de aceites y grasas. Revolucionar la industria del aceite, proveer a industrias de todo tipo, generar energía, tener nuestra propia envasadora, apoyar la calidad de vida de las familias. Todo esto es Inolasa. Y este pequeño frijol, nuestro origen y el de todo lo que les voy a contar. Utilizamos frijol de soya y lo procesamos con alta tecnología, tanta que hasta da placer verla. Con él producimos materias primas que son base para la industria alimentaria animal, en las que se elaboran alimentos balanceados, con los que se nutren cerdos, pollos, vacas y todo tipo de animales. Y esto es solo parte de la historia. Producimos una amplia variedad de aceites de excelente calidad que se utilizan a nivel doméstico e industrial. Además, acompañar el arte del tejido en el food service ha sido uno de nuestros principales aciertos. También proveemos materias primas para industrias que nadie se puede imaginar, como cosméticos, pinturas, confitería, chocolates y hasta galletas. Pero ¿cómo hacemos todo esto? La innovación se encuentra en nuestro negocio y en cada rincón de nuestra planta. La tecnología más eficiente y avanzada procesa cada frijol de soya. Y todo un equipo de colaboradores apasionados y con grandes valores se encargan de operarla. ¡Foto, foto! Tenemos el mejor laboratorio de control de calidad. Muchas gracias. Equipado con la mejor tecnología, donde analizamos todos nuestros productos. Y además, modestia aparte, cuenta con la mayor cantidad de químicos en el mundo aprobados por la OCS, entre ellos la número 1 a nivel internacional. ¿Pueden creerlo? También podemos asegurar nuestra calidad, garantía y compromiso en todo lo que hacemos, gracias a las certificaciones en las normas como FSSC 22000, HACCP, y además nuestros productos cuentan con la certificación kosher. Que si pensamos en el medio ambiente, cuidar el medio ambiente es parte de nuestra esencia y compromiso. Nuestras 2 calderas de biomasa juegan un papel importantísimo en la generación de vapor y electricidad para toda la planta.
permitiéndonos reducir sensiblemente nuestra huella de carbono al operar con energías limpias. Además, trabajamos formal y continuamente en programas de responsabilidad social y programas de reciclaje especializados. Esto es Sinolasa. Cada colaborador, cada proceso, cada producto. Y tenía que contarles sobre nuestros valores desde el inicio. Innovación, al buscar el mejoramiento continuo en cada proceso. Servicio al cliente, al responder asertiva y oportunamente sus necesidades. Respeto, al buscar una comunicación adecuada. Calidad, al ejecutar cualquier acción correctiva cuando se necesita. Pasión, por resolver las situaciones que afrontamos. Seguridad, al analizar los riesgos y adaptabilidad. Al promover una cultura para resolver con disposición y actitud. Esos son los valores sobre los que vive Inolasa. Y con este espíritu mantenemos nuestra misión de proveer harina de soya, aceites y productos de calidad para nuestros clientes, siempre con un excelente servicio y manteniendo la responsabilidad y la sostenibilidad. Y nuestra visión de ser los líderes de productos de gran valor. Esto es Inolasa. ¿Cómo empezamos de aquí? Ya. Bueno, ya vieron este video que les da una idea muy clara de lo que es Sinolasa. Sí, voy a apuntar que el video, después de que se filmó este video, ya Inolasa se encuentra certificada carbono neutral, y en nuestros productos de nutrición animal no nos quedamos en el HACCP, sino que en este momento ya estamos certificados FSC 22000 en todo lo que es alimentos para la nutrición animal, que al final de cuentas van a ser consumidos posteriormente por nosotros en la leche, en la mantequilla, carne, en huevos, en pollo, etc. Eso pues ha sido un gran esfuerzo que ha realizado la compañía en el transcurso de los años, y estamos muy orgullosos de haberlo logrado. Bueno, yo antes de entrar estrictamente en el tema de aceites, grasas con grasas trans o grasas trans como tal, voy a explicarles un poquito de la generalidad de los aceites. Aquí tenemos un cuadrito donde se dan diferentes perfiles nutricionales o perfil de ácidos grasos de una diversidad de aceites y grasas. Aquí es importante señalar que se le llaman grasas a los que contienen un mayor porcentaje de ácidos grasos saturados, o sea, son sólidas a temperatura ambiente, y se le llama aceites a los que presentan dentro de su composición mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, dígase mono y poliinsaturados, y normalmente son líquidos a temperatura ambiente. Esa es la diferenciación que normalmente se hace entre los aceites. Pero no quiere decir, y como aquí lo observan ustedes en el cuadro, que si una grasa es saturada, todos sus ácidos grasos son saturados. No, son mezclas diferentes de ácidos grasos en los triglicéridos, y eso es lo que le da las características muy específicas de cada aceite y la funcionalidad que va a tener cada uno de ellos. También es muy importante, y esto vamos a asociarlo luego con lo de grasas trans, el que la gran mayoría de los aceites vegetales contienen porcentajes muy altos de cadenas de carbonos en cada ácido graso, en los triglicéridos, de 18 carbonos. La gran mayoría de los aceites, excepto palma, que tiene niveles de ácido palmítico, que son cadenas de 16 carbonos, y en el caso de coco y el aceite de coquito, que aquí no lo señalo, que tienen ácidos grasos saturados de cadena corta, dígase mirístico, dígase láurico, de 12 carbonos, el otro era de 14 carbonos. Entonces, viéndonos o visualizándonos, déjenme para poner aquí esto, vamos a centrarnos estrictamente en lo que es el aceite de soya, que es la materia prima
el frijol de soya es la materia prima que utilizamos nosotros en nuestro proceso. No quiere decir que no procesemos otro aceite, pero esta es la base principal de toda nuestra operación. Como se puede observar, es un aceite bajo en saturados, 15%, existe un rango, pero ese es el valor más típico que tiene el aceite de soya, el cual podríamos decir que con este nivel de saturados puede ser considerado un aceite saludable. Tiene un valor de 24% de monoinsaturados y niveles de poliinsaturados, que son el linolénico, que es de 2 dobles enlaces, y de 3 dobles enlaces, que es el ácido linolénico, que estos son de la serie de omega 6 y omega 3. Por eso es que es un atributo que tiene el aceite de soya que pues beneficia a la salud. Estos son aceites esenciales, o como la palabra lo dice, esenciales para nuestro metabolismo. Es importante señalar algo que ha generado mucha, entre comillas, polémica, tal vez, o dudas. Es porque, con referencia a los aceites refinados. Voy a hablarles un poquito acerca de esto. Ojalá tuviéramos la posibilidad de poder consumir todos los aceites que se dan en la naturaleza de forma cruda, como se hace con el aceite de oliva, o se hace con el aceite de coco, o como se hace con el aceite de palma en África. En África el aceite de palma se lo comen como si fuera sopa y lo llenan de pimienta. Eso es un platillo, obviamente a niveles energético increíble, pero así lo consumen. A ellos les gusta. El aceite de palma crudo huele muy rico, pero sabe muy feo. Eso es lo que sucede con los aceites que no son como el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene la particularidad que en su forma cruda tiene unas características organolépticas excepcionales. Pero los otros aceites, dígase el algodón, dígase la soya, dígase la canola, dígase el de girasol, dígase aceite de maíz, no se pueden, o no es que no se puedan, es que saben muy fuerte, su sabor no es agradable y su olor no es agradable. Y esto es una lástima, porque por ejemplo en el caso del aceite de soya, los niveles de tocoferoles, alfa, gamma y tocoferoles son muy elevados. Y lastimosamente durante el proceso de refinación, estos tocoferoles se pierden en un gran porcentaje. Siempre quedan presentes a un nivel relativamente alto en el producto final, pero nunca como en su forma cruda. Y así como otra serie de atributos positivos que tiene la soya en su forma cruda, que son cartenos, que es provitamina A, fitosteroles, etc. Basándonos en esto y viendo este cuadro, tenemos que los aceites insaturados, dígase con niveles altos de poliinsaturación, especialmente en la serie de omega 3, son más inestables o son más susceptibles a la oxidación. Y a raíz de esto fue que en el pasado, años 20, años 30, se empezó a buscar una alternativa para poder mejorar el comportamiento o mejorar la estabilidad oxidativa de este aceite. Así como también buscar grasas muy específicas para tener mayor disponibilidad. Esto es muy importante también. ¿Por qué se deben usar algunos aceites? No es que se deben. ¿Por qué usamos algunos aceites? Es básicamente por disponibilidad. No podríamos suplir la cantidad de aceite de oliva, que es muy saludable, es dieta mediterránea, que en las charlas que hemos estado escuchando se le promociona muchísimo y estoy totalmente de acuerdo. Es muy saludable. Pero no podríamos cubrir las necesidades energéticas del planeta, de los habitantes de la Tierra. Se requeriría todo el planeta Tierra sembrado de olivas para poder suplirlo. Los rendimientos de aceite por hectárea no es lo mismo que un rendimiento de aceite por hectárea en palma, lo mismo que un rendimiento de aceite por hectárea de aceite de soya, etc. Entonces, básicamente lo que se buscó es tener alternativas de mayor disponibilidad de aceites para facilitar
el que la mayoría de la población tuviese accesibilidad a fuentes de energía para una mejor nutrición. Pasamos a la siguiente filmina. Y aquí nos hacemos esta pregunta. Y yo lo pongo en pasado. Fíjese que lo pongo, ¿por qué se usaban los aceites parcialmente hidrogenados? Y lo digo en pasado porque en Costa Rica, desde hace ya muchos años, no se producen aceites parcialmente hidrogenados. O sea, no hay aceites con grasas trans. Se inició un proceso que ahora se los voy a explicar desde hace muchos años y ya hace aproximadamente 5 años ya no estamos 100% libres de grasas trans. Ok, ¿qué era lo que se buscaba? Como les dije anteriormente, es a los aceites comestibles es dar mayor estabilidad oxidativa, tanto en nuestro uso doméstico como en el uso industrial, como en el uso de la institucional, dígase en las cadenas de comida rápida o en food service, en las cocinas de los hospitales, etcétera. Tienen una infinidad increíble de aplicaciones, así como en el nivel industrial, los productores de mayonesa, que es una fuente o una materia prima importantísima, y obviamente se requiere que tenga estabilidad oxidativa, ya que es uno de los ingredientes que participa en mayor medida en la formulación. Y en el caso de margarinas y mantecas, ¿qué es lo que se logra con esto? Productos con funcionalidades o aplicaciones muy específicas, mejorando textura, palatabilidad al producto final. O sea, en pocas palabras, a los aceites parcialmente hidrogenados que se orientan hacia la preparación de bases para producir margarinas o mantecas especiales, lo que hacemos es como ponerles apellidos para que se utilicen en un producto específico, digamos como pasta de hojaldre o una infinidad de increíbles aplicaciones de galletería o en panificación, etcétera. Y obviamente porque se disponía de una gran cantidad de materia prima, o la disponibilidad de materia prima para producir estos aceites era accesible y a unos costos muy razonables para obtener productos terminados de muy buena calidad, de muy buen costo, y obviamente esto iba a tener un impacto en la mejora de la alimentación de las personas. Aquí les voy a explicar un poquito de qué son los ácidos trans como tal. Disculpen, pero voy a tener que meterme un poquitito en lo que es algo muy leve de química orgánica. Aquí ustedes ven los 3 ácidos grasos de cadena de carbono. La cadena de carbono de 3 ácidos grasos de 18 carbonos, que son, como les dije, los que más predominan en la mayoría de los aceites. La mayoría de los aceites andan entre el orden del 80-85% y a veces hasta el 95% de cadenas de 18 carbonos en diferentes situaciones, saturados, monosaturados o poliinsaturados, hasta con cadenas de 20 o 22 carbonos, que ya entramos en lo que es aceites esenciales de la serie de omega 3. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 2 versiones de qué es la situación entre un ácido graso trans y un ácido graso cis. En la naturaleza no se producen grasos trans, o sea, las plantas oleaginosas no producen ácidos grasos trans, solo los producen o los sintetizan en su forma cis. Y los ácidos grasos trans, si se encuentran de forma natural en pequeñas, muy pequeñas cantidades en las grasas animales y en la leche, pero son porcentajes muy bajos que no tienen una implicación sobre la salud de las personas. Como les explicaba hace un momento, con la hidrogenación parcial, lo que se buscaba era dar estabilidad oxidativa o darle nombres y apellidos o segundo apellido a las grasas para obtener funcionalidades muy específicas. Pero, entre comillas, lastimosamente lo que se generaban
son los ácidos grasos trans. Cuando lo que hacemos aquí es poner el aceite, los triglicéridos dentro de un reactor con un catalizador, con hidrógeno, a presión, se le burbujea hidrógeno y empezamos a generar una reacción química. El catalizador lo que nos hace es abrir este doble enlace, y si fueran con 3 dobles enlaces o 2 dobles enlaces en la cadena, dígase linoleico y linolénico, ellos empiezan, voy a pasar a la siguiente filmina, más fácil se los explico aquí. Aquí tenemos un saturado, que es el estiárico, 18 carbonos. Todos los que están aquí tienen 18 carbonos y tienen la curiosidad de contar cada puntito. Aquí tenemos un monoinsaturado, un poliinsaturado de 2 enlaces y un poliinsaturado de 3 enlaces, y aquí están los nombres de cada uno de ellos. Aquí el C18 es el número de carbonos, 0 dobles enlaces, C18-1, el N9-cis significa que el doble enlace está en el carbono número 9, el C18-2, 2 dobles enlaces, está en el carbono número 6 en su forma cis, y el 3 en el carbono 3 en su forma cis. Cuando nosotros iniciamos la hidrogenación parcial, con ese catalizador, temperatura y presión y burbujeando hidrógeno, lo que estamos buscando es que la reacción se produzca de la forma más selectiva posible. Que no se me hidrogene primero este monoinsaturado, sino que se me hidrogenen primero los más insaturados, o sea, los que tienen 3 dobles enlaces, y ahí se van bajando a 2 dobles enlaces y se me van bajando a un doble enlace. Pero se da un fenómeno muy curioso, que cuando yo, digamos, se me abrió este doble enlace y yo pasé a su forma, saturé este doble enlace y pasé a linoleico, alguno de estos 2 dobles enlaces, o los 2, eso es aleatorio, se me pasó a su forma trans. Cis y trans, lo que significa, pasemos un momentito a la filmina anterior, es la configuración geométrica o espacial de la cadena de ácidos grasos. Entonces, si usted, aprovechándome que estoy aquí, ¿por qué es que es tan cuestionado el ácido graso trans? Porque a pesar de que él sigue siendo monoinsaturado, este ácido graso contiene exactamente el mismo peso molecular que el monoinsaturado cis. A este se le llama oleico y a este se le llama laídico, o se le dice también transoleico. Pero su comportamiento funcional es totalmente diferente. Para que se hagan una idea, el ácido oleico tiene un punto de fusión de 16 grados centígrados y el elaídico, que es un monoinsaturado con exactamente el mismo peso molecular, y tiene un punto de fusión de 45 grados. Por eso les decía que la hidrogenación parcial lo que hacíamos era ponerle apellidos, porque justamente eso era lo que se buscaba, para que las curvas, digamos en el caso de margarinas, que las curvas de sólido que tenía cada una de esas bases grasas tuviese una característica muy específica, que cuando nos llevábamos esa margarina a la boca, simple y llanamente lo que nos daba era una sensación muy agradable. Entonces, era una de las grandes ventajas que se tenía desde el punto de vista funcional. Con el transcurso de los años, el problema fue que se empezaron estudios epidemiológicos y se asociaba el ácido graso trans, que tenía un mismo comportamiento que el ácido graso saturado. Y se ha comprobado ya en estudios científicos que tiene 10 veces más potencial de provocar enfermedad, o de promover o aumentar el riesgo, más bien, de que se nos den enfermedades cardiovasculares, 10 veces más que un ácido graso saturado. A raíz de todo esto que les estoy explicando, que desde un punto de vista funcional era muy beneficioso para la funcionalidad del aceite o de la grasa que estuviésemos buscando, y todos estos estudios que se fueron dando en Inolasa, antes, disculpen, voy a explicar ahí, y esto ustedes lo conocen mejor que yo.
que es que el consumo de grasas trans aumenta el nivel de lipoproteínas de baja densidad, LDL, colesterol malo, y obviamente el nivel de colesterol malo alto en sangre aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esto no vamos a entrar en este tema porque no es mi campo, pero ya eso se ha demostrado con evidencia científica. Entonces, ¿qué hizo Inolasa? A pesar de que les estoy hablando que iniciamos el proceso de buscar alternativas, no había todavía ruido con las grasas trans. Ya en los años finales de los 70, principios de los 80, ya se empezaba a oír un poquito de algo, pero en realidad era algo sin importancia. O sea, no tenía todavía una implicación en correr o en buscar alternativas para poder ver cómo se podía mejorar los procesos y ver cómo lográbamos minimizar la utilización o la producción de ácidos grasas trans y obviamente su utilización. Entonces, en el año 2001, a principios del año 2001, un grupo de compañeros en Inolasa empezamos a buscar qué alternativas podíamos tener para lograr producir aceite de soya sin hidrogenación parcial. No sé si ustedes se recordarán cuando teníamos el aceite de soya winterizado. Era muy sencillo. ¿Por qué se llamaba winterizado? ¿Sí? Winterizado es porque se le daba un enfriamiento. El aceite de soya parcialmente hidrogenado, lo que hacemos es bajarle su índice de yodo. La soya en forma natural tiene un índice de yodo entre 124 y 139. Y bajábamos ese índice de yodo a alrededor de 110, o sea, bajábamos de 14 y pico de puntos de insaturación. Pero se nos producían, obviamente, sólidos, mayor cantidad de sólidos, se producían saturados, aunque no lo quisiéramos. Entonces se le tenía que someter a un proceso de enfriamiento controlado y por efecto mecánico de filtración separábamos los cristales que se formaron y obteníamos el aceite de soya winterizado, al cual le bajamos ese valor que vimos del linolénico del 7% y a veces es más, lo bajábamos en el orden de 3-4% del linolénico. Todavía teníamos un nivel importante de omega 3, pero eso le aumentaba significativamente la estabilidad oxidativa. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este estudio que iniciamos en el año 2001? Buscar qué mejoras tenemos nosotros que hacer en nuestro proceso, qué nuevos insumos podíamos utilizar, qué parámetros deberíamos de cambiar o podíamos cambiar en nuestro proceso y qué cuidados teníamos que tener en el transcurso del proceso de refinación del aceite para lograr un aceite de soya RBD. RBD significa refinado, blanqueado, desodorizado. Esos son los procesos que se requieren para que un aceite de soya sea comestible y que tuviese, como les decía, una estabilidad oxidativa igual o mejor que un aceite de soya winterizado, o sea, parcialmente hidrogenado. A pesar de que este aceite no se nos iba a cristalizar en el refrigerador, etcétera, una serie de cuestiones que se buscaba en el aceite ¿cómo se llama? Le lográbamos, tenía niveles de trans altísimos y entonces obviamente eso teníamos que buscar cómo eliminar. Entonces hicimos un montón de modificaciones en el proceso y lo logramos. En el año 2002 nosotros logramos obtener aceite de soya RBD con igual y hasta mayor estabilidad oxidativa que el aceite que producíamos parcialmente hidrogenado. Y ahí es donde vino la evolución de la producción de nuestros aceites, que es lo que ven en esta filmila. En el año 2012 el 24% de nuestros aceites, de la totalidad de aceites que producía Inolasa, era el 24%. O sea, era prácticamente solo el aceite industrial que se le proveía a las productoras de mayonesas. Por ese cambio que logramos en el 2002,
en que lanzamos ya nuestro aceite capullo, que aquí les enseño una botellita, soya RBD, para consumo doméstico, o sea, todo lo que es retail. Eso incrementó que todo el 87% de los aceites que nosotros procesábamos fuesen libres de trans. Eso fue un paso importantísimo que logramos y nos sentimos, en ese momento y aún nos sentimos muy satisfechos de haberlo logrado. Duramos alrededor de 5 años y pasamos a un 94%. Pero no es que no lo pudiésemos hacer, nosotros estábamos seguros, ya sabíamos cuál era el camino que teníamos que seguir para llegar a tener el 94%. Lo que nos costó más, o el proceso que más costó, fue que los usuarios de esos aceites que nosotros íbamos modificando, fuesen modificando o aceptaran modificar sus formulaciones de productos terminados para que tuviesen las mismas características sin la utilización de grasas parcialmente hidrogenadas o aceites parcialmente hidrogenadas. Y dichosamente ya en el año 2015 logramos convencer a todos nuestros clientes, todos nuestros consumidores, de que usaran solo aceites libres de trans. Y ya en Inolasa desde el año 2015 somos 100% libres de grasas trans, libres de ácidos grasos trans, lo cual fue un éxito completo, ya que nosotros estábamos libres de trans antes de que tan siquiera la FDA en Estados Unidos lanzara la resolución en junio de ese mismo año, prohibiendo la utilización de aceites parcialmente hidrogenados en Estados Unidos. Entonces, imagínense lo que esto significó para Costa Rica, los usuarios de los aceites y grasas en Costa Rica libres de trans. Todas sus formulaciones, especialmente para los que exportaban hacia Estados Unidos y Europa. Eso implicaba que ya no tenían que correr a modificar sus formulaciones, ya tenían rato de estar trabajando de esa manera. Y eso fue muy exitoso, porque no tuvieron que hacer cambios, ya para ellos era algo, agua pasada, como se puede decir. Entonces, estamos muy orgullosos de este esfuerzo tan grande que hizo la compañía, todos nuestros compañeros de trabajo en nuestra planta y obviamente toda nuestra fuerza de ventas para lograr que la utilización de estos aceites sea prácticamente, o sea, del 100%. Aquí les voy a presentar muy rápidamente los aceites de soya que nosotros tenemos. Tenemos el Capullo Plus, es un aceite de soya RBD adicionado de DHA y EPA, que son aceites esenciales de la serie omega 3. Está adicionado hasta un 16.4%. Eso tiene implicaciones muy importantes para nuestra salud. El aceite de soya capullo, que es el que les he venido comentando, es una buena fuente de vitamina E, a pesar de que al principio les decía que perdíamos en el proceso de refinación un nivel importante de tocoferoles, siempre sigue conservando un valor alto de tocoferol, que es la vitamina E. Y obviamente con sus valores importantes de omega 3 y omega 6, y nuestro aceite capullo de girasol, que es una fuente de vitamina E también, muy alta, más alta que la soya, y libres de trans. Ahora, ¿por qué tenemos esta familia de aceites? Porque hay gustos, la gente tiene gustos, entonces tenemos que dar alternativas de utilización de diferentes posibilidades de utilización. Y obviamente esto implica que nosotros no solo estamos en el área de consumo doméstico o retail, sino que también estamos en el área de todo lo que es institucional o food service. Y tenemos varias formulaciones, o sea, ya lo utilizado en food service no es solamente soya RBD o girasol RBD, no, son mezclas de aceites que lo utilizan en las cadenas de comida rápida, en todas las pequeñas soditas que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país, y tenemos varias alternativas de mezclas de aceites, por ejemplo el caso del Balance Oleic Plus. La Balance es una marca de aceites institucionales. El Oleic Plus es una mezcla de aceite de soya alto oleico con girasol, sin ningún aditivo, con un comportamiento en el freído extraordinario,
Tenemos el balance libre de trans, que es un caballo de batalla en las cadenas de comida rápida. Es un aceite con unos rendimientos extraordinarios y un comportamiento en el producto final de ellos muy bueno. Algo importantísimo en los aceites vegetales, dígase uso doméstico y dígase uso en food service, es que sean neutros en sabor y neutros en olor. O sea, que cada alimento sepa a lo que tiene que saber. Yo sé que se puede cocinar con aceite de oliva y es muy rico. Una paella con aceite de oliva es extraordinario. Dios libre, no la hagas con aceite de oliva. Pero si te haces un bistec o te hagas un huevo frito, te vas a ver a aceite de oliva. No es que sea desagradable, pero el aceite de oliva tiene un sabor tan fuerte y un olor tan fuerte que los alimentos en cierta medida pierden su gusto propio, su sabor propio. Y en la mayoría de los otros alimentos lo que se busca es que el pollo sepa pollo, que las papas sepan a papas, etc. Y esto es lo que buscamos con estos aceites que les estoy presentando en esta filmina. Y aquí lo que vemos es el perfil de ácidos grasos. Estos son mezclas que nosotros desarrollamos, que hemos logrado buscar que exista una sinergia entre los diferentes tipos de aceite, que se resaltan sus potencialidades positivas para que su comportamiento en el proceso que se utilice, y principalmente en lo que es fritura profunda, sea excelente y que los alimentos que se produzcan con estos aceites sean de excelente calidad y sigan siendo saludables. Aquí yo termino mi presentación. Muchísimas gracias al Grupo Mersa por habernos invitado. Ya no es la primera oportunidad que yo he tenido la posibilidad de participar en presentar a Inolasa en este congreso. Es la primera vez que lo hago de forma virtual. Ustedes no se pueden imaginar lo nervioso que yo he estado porque no estoy acostumbrado a esto. Es la primera vez que lo hago. Yo si lo hago de forma presencial, yo me siento muy cómodo, pero de esta manera obviamente estaba muy asustado. Espero que la charla les sea provechosa, les haya sido provechosa, que hayan sacado o adquirido algunos conceptos importantes que nos ayuden o ayuden a ustedes, le ayuden a ustedes y que les permita a ustedes ayudar a sus pacientes de las alternativas que pueden tener a la hora de los aceites que puedan utilizar. Ahora está muy de en boga que usar el aceite de aguacate, que sacha inchi, que no sé qué. Yo no le veo ningún problema, es extraordinario, son aceites muy saludables, pero no todo mundo tiene el poder adquisitivo para poder adquirir estos tipos de aceites. Más en una situación como en la que estamos en la actualidad, de muchas estrecheces económicas para un gran porcentaje de la población. Entonces, lo que tenemos que buscar es qué alternativas saludables hay en el mercado, y muy saludables que hay en el mercado, pero que a la vez sean accesibles al bolsillo de la gran mayoría de las personas. Este es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes, y agradecerles nuevamente que me hayan permitido la participación y poderles haber explicado un poquito de esto. Obviamente el tiempo ha sido muy corto, el tema es para más de una hora de conversación, pero obviamente ya no puedo seguir. Ya Catalina me está levantando la mano. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. No te escucho, Catalina. Perdón, y ahora sí, muchísimas gracias. Entramos ahorita al periodo de preguntas y respuestas, y la primera es las diferencias en el proceso de una manteca vegetal versus el aceite. Ok, la diferencia en sí en el proceso de refinación, hablemos de palma y soya. La palma es un aceite saturado, pero con un nivel de ácido graso libre en su forma cruda muchísimo más alto, y con niveles de carotenos significativamente más altos. Por eso es que la palma es muy roja, si la viésemos en su forma cruda. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que refinarla diferente. La palma se puede hacer de forma alcalina, igual que la soya, pero en la actualidad se hace por refinación física, nada más, debido a ese altísimo contenido de ácidos grasos. Hablemos de niveles de desde 3.5 hasta un 5% podría ser, normalmente un 3.5. Es una gran cantidad de ácido graso la que tienes que evacuar. Versus una soya
que tienes que su nivel de ácido graso es muy bajo a nivel crudo. Estamos hablando de un 0.6, un 1% máximo. Y tiene una serie también de compuestos como mucílagos, gomas o fosfolípidos, llamémosle mejor, etcétera, que requieren un proceso un poco diferente. Entonces siempre hay que hacerle una refinación alcalina. Si no, no podrías remover estos productos. Y obviamente ambos, tanto la palma como la soya, después de esos procesos de su forma inicial, que es la refinación como tal, refinación ya sea física o alcalina, tienen que blanquearse y tienen que desodorizarse. La desodorización es un proceso de destilación, pero todos los aceites refinados que van a consumo humano tienen que pasar por esos tres procesos: refinación, blanqueo y desodorización. Básicamente, o sea, son muy parecidos. Cambian un poco las condiciones del proceso como tal. Ok, muy bien. Otra de las consultas es sobre su opinión acerca de cocinar con aceite de coco. Mi opinión. Bueno, mi opinión, va a ser mi opinión, no la de Inolasa, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Ok, el aceite de coco es un aceite crudo de coco. Es muy importante conocer bien la fuente de ese aceite crudo de coco, porque no todo mundo maneja de una forma adecuada la materia prima. La materia prima se le llama copra. Hay gentes que no las manejan muy bien, la amontonan en montañas, eso es lo que sacan cuando tienes un coco y le sacan lo de adentro, donde está la pulpa esa que vemos y que tiene como una cáscara, de ahí es donde sale el aceite. Eso lo sacan, parten las pipas, sacan el coco y lo parten y lo van acumulando en montañas. A veces no se maneja de la mejor manera. Ok, eso desde el punto de vista de manipulación como tal. Ahora, está muy en boga el coco. A mí lo que no me gusta del coco, opinión, es un aceite saturado. Hablemos que tiene un nivel de saturación de alrededor del 98%. Mucha gente argumenta que es saturado, pero que son ácidos grasos saturados de cadena corta. No importa, son saturados, altos puntos de fusión. Y obviamente podríamos tener problemas de salud. Pienso yo, es mi opinión. No tengo evidencia ni nada por el estilo, como lo manifestó el doctor Jordi Salas el otro día. Él no es muy, por lo que dijo, su opinión es que no es bueno para la salud. Y para mí otro argumento que, ¿por qué no me gusta? Para cocinar, porque tiene un sabor muy fuerte. Entonces, y un olor muy fuerte. Entonces sucede igual que con el aceite de oliva, de que le dan atributos organolépticos a los alimentos diferentes. O sea, se resalta diferente. Obviamente, un rice and beans que no sean aceite de coco no son rice and beans. No tiene, o sea, ya es un atributo que tiene que tener. Otro punto muy importante. Los aceites crudos tienen un punto de humo muy bajo. Un aceite crudo de oliva tiene un punto de humo de 180 grados o un poquito menos. Y el aceite de coco también. Son puntos de humo muy bajos. Las temperaturas a las cuales normalmente se fríen o a la cual se fríen normalmente los alimentos es de 180 grados. O sea, justamente la temperatura que freímos. Entonces, ¿qué sucede? Ese aceite ya a esa temperatura se empieza a descomponer. Los aceites no hierven. Hay que tener claro eso. Los aceites no hierven, no tienen o sea, no podemos decir que tengan un punto de ebullición. Se te carbonizan si se encuentran al vacío, o sea que no haya presencia de oxígeno, o los calientas y los calientas y los calientas y hagan el experimento en su casa. Y nunca ustedes van a ver el aceite hervir. Tal vez tengan burbujitas y esas burbujitas que se forman es de la poquito de humedad que tenga ese aceite. Pero les empieza a humear y si los siguen calentando lo que se les va es incendiar el sartén.
¿Qué sucede con aceites refinados? Su punto de humo es significativamente más elevado. Estamos hablando de entre 235 hasta 245 grados centígrados. Por eso dan mucha holgura en el uso en el freído. O sea, te permite, en el caso de lo que es fritura profunda, hablemos de lo que son restaurantes, cadenas de comida rápida, donde hacen sus papitas fritas, etcétera, que el aceite pueden hacer varias tandas de freído. El aceite dura muchísimo tiempo en llegar a valores en el cual pueda ser perjudicial. Y una manera de medir esto es midiendo los cuerpos polares. O sea, eso es perfectamente medible. De hecho, Inolasa es uno de los servicios que da a las cadenas de comida rápida, que es estar chequeando, verificando cómo está el comportamiento de los aceites en sus restaurantes, cómo están las prácticas de freído, las buenas prácticas de freído. Eso es importantísimo para que los alimentos que se estén produciendo con esos aceites sean de primera calidad y sean inocuos. Y la mejor manera de lograr eso es cuidando el aceite. Pero, volviendo a la pregunta específica tampoco, yo no lo recomiendo para cocinar, tal vez para otro tipo de aplicaciones como emoliente o cosméticos o cosas de ese tipo, y si alguien pues lo quiere ingerir, pues que lo ingiera, pero que no abuse de él. Es importante que todo lo que o sea, tenemos que tener una alimentación balanceada, hay que comer de todo. Todo lo requerimos para nuestro metabolismo, para nuestra buena salud, pero sin abusar. Los abusos son los que generan el deterioro de la salud de las personas. Básicamente eso es mi opinión. Perfecto, muchas gracias. Otra de las consultas es si los aceites para fritura profunda son efectivamente 100% libres de trans y si eso está declarado en la etiqueta. Sí, es correcto. Volvamos no, ya no lo puedo presentar. Todos los aceites que nosotros comercializamos para fritura profunda son libres de trans. Bueno, libres de trans. Es imposible que no existan pequeñísimas cantidades de trans. De hecho, en la misma fritura, aunque el aceite esté en la misma fritura, por la temperatura se empiezan a producir trans. Pero los valores de trans que se producen no llegan ni al 2%. Entonces, eso está muy por debajo del nivel que puede ser perjudicial para la salud de las personas. O sea, en una ingesta oral, una persona que se vuela 1 litro a diario de esta cuestión, obviamente no es por las grasas trans, es por la barbaridad que está haciendo, que se va a enfermar. Pero sí son libres de trans. Estamos hablando de valores del 0.5 al 1% en trans, en el caso de nuestros aceites. Yo no sé de otras industrias. Muy bien, y justamente al respecto de ese tema que comentaba, de que se pueden producir pequeñas cantidades de trans durante el proceso de fritura, consultan si hay alguna recomendación particular en ese proceso de cocción, tal vez me imagino como para minimizar. Ok, hay un tema que se llama buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de freído. Hay cosas que son básicas para freír alimentos. Limpieza de o sea, número 1, inocuidad. Limpieza de las freidoras, etcétera. Una de ellas, limpieza de las freidoras, no solo me refiero a que esté desinfectado todo el área. No, es que las freidoras no tengan costras. Cuando las freidoras tienen costras es que hay un montón de aceite, tienen mucho tiempo, el aceite empieza a polimerizar, especialmente en la superficie, donde está el nivel, donde oscila el nivel en la freidora. Eso que polimerizó se carboniza, el carbón es un catalizador para oxidación del aceite, obviamente eso va a ir en detrimento del alimento que se esté friendo. Les comento lo siguiente, dentro de la teoría de freído, lo que se da es lo que se llama una transferencia de masa. Lo que quitamos es humedad del alimento y esa humedad en el alimento es reemplazada por el aceite. Entonces existen técnicas que te permiten que esa transferencia de masa sea la mínima cantidad posible para que no se absorba tanto aceite, pero que el alimento llegue a su nivel de cocción adecuado y que tenga una textura, un aroma y un sabor extraordinarios. Y por eso lanzo la pregunta, a ver si alguien me la contesta, ¿por qué es que se fríen los alimentos? Alguien podría decir por ahí, pero sí, es importante.
dependiendo del alimento que vayas a freír, es la temperatura que requieres. Unas papas son piezas pequeñas, no necesitas trabajar a temperaturas muy altas. Un pollo puedes trabajar en una freidora a presión, entonces bajas tu temperatura, bajas los tiempos de freído, etcétera. Hay una serie de alternativas que puedes lograr. La otra es filtrar el aceite constantemente en el proceso de freído. Con eso lo que estamos haciendo es retirando la formación de cuerpos polares, dígase cuerpos polimerizados que forman parte de cuerpos polares. Eliminamos un montón de sustancias que lo que aceleran es el proceso de deterioro del aceite. Pero sí, obviamente, la temperatura, básicamente es por la temperatura. Exceso de temperatura favorece que se te produzcan trans en una freidora. Exceso de temperatura. Si te manejas en las temperaturas adecuadas, estás minimizando esa tasa de transformación a grasas trans. Perfecto. Hay una duda sobre el significado de RBD. Ok. RBD son la primera, la inicial de la palabra refinado, la B es de blanqueado y la D es de desodorizado. Entonces, todo aceite comestible es comestible refinado, ¿verdad? Refinado, blanqueado, desodorizado. Y eso es lo que significa el RBD. Básicamente, lo que dice son los 3 procesos más importantes para llegar a un alimento, a un aceite grado alimenticio. Perfecto. Y la última, por temas de tiempo, es, según su criterio y dejando de lado al aceite de oliva, ¿cuál podría ser la mejor opción de aceite para el pico? Vea, vuelvo tal vez a repetir lo que dije hace un momento. Por eso Inolasa da varias alternativas. O sea, tenemos el Capullo Plus, que está adicionado en omega 3, el capullo RBD y el girasol. Esas son las 3 alternativas que nosotros damos. Pues yo le digo, las 3 son perfectamente viables desde el punto de vista saludable. Tienen niveles de saturados bajos, tienen valores de, caso de girasol, de omega 6 altos, el caso de soya, omega 3 y omega 6 altos, especialmente omega 3, y en el Capullo Plus, que está adicionado en omega 3. Todo va a depender, pienso yo, es de gusto, mucho de gusto. A mí me gusta, digamos, hay gente, es que yo prefiero cocinar con soya, también es así, hay gente que se va por marcas. Hay una infinidad de marcas en los anaqueles, en las góndolas, en los supermercados, y dice aceite de soya. No, es que yo voy con yo voy con capullo. No uso tal otro porque no me sabe bien, y puede ser casi lo mismo. Lo que pasa es que yo no voy a poner las manos en el fuego por otras marcas porque no sé cómo lo produjeron. Yo estoy seguro de lo que produce Inolasa, cómo lo hicimos. Se hizo con excelencia. Los otros no lo sé, asumo que sí lo hacen con excelencia, ¿verdad? Esa sería la expectativa para, obviamente, que la población consuma los mejores productos posibles. Pero pienso que es una cuestión más mucho de que te casas con una marca o por el precio o por cuestiones de este tipo.